gran aplauso al Señor. Le damos gracias a Él por su presencia aquí. Tomen asiento. Mi tema en esta hora es cuando Dios obra a través de las injusticias. Nosotros no podemos entender por qué Dios obra aún a través de las injusticias. No es que Él las quiera, no es que Él las proponga, no es que Él las incite en las personas para que actúen mal, injustamente, porque el que actúa con ira, por ejemplo, no actúa con justicia. Sin embargo, Dios tiene la habilidad de transformar para el bien de aquellos que le aman esas injusticias. La sabiduría de Dios no desecha las obras que hacen algunos, y aun cuando son malas, porque a partir de eso Dios puede hacer cosas buenas. Hubo un hombre llamado José, en el capítulo 50, verso 20 del libro de Génesis, que con el diario del lunes, después de haber pasado todo, llegó a una conclusión. Ese hombre era José. A través de José vamos a aprender esa regla inalterable que podemos ver a lo largo y a lo ancho de las Escrituras. Y esta regla, este principio, es que Dios obra para el bien de aquellos que le aman todos los acontecimientos, los buenos, los no aparentemente tan buenos, los injustos, si es que esa persona es un llamado de Dios y si es que esa persona ama a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman. Y son llamados según el propósito que Dios tiene con ellos. José, al final de su historia, después que sus hermanos le tuvieron envidia, lo vendieron como esclavo, después que trabajó muchos años como esclavo para Potifar, después que fue acusado injustamente de adulterio y de infidelidad, deslealtad con su amo, fue a la cárcel, después que padeció allí, después que estuvo encerrado allí, realmente injusto. Hoy podríamos decir que el Ministerio del Interior de Egipto tendría un bardo, tendría un gran problema, un gran juicio si le hubieran tenido en la cárcel a alguien injustamente. En aquel tiempo esas cosas no corrían, pero Dios acudió por José y llegado el tiempo salió de la cárcel y se fue al lugar donde Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo para él. Después de ser primer ministro de Egipto y de tener una sabiduría sobrenatural para dirigir y gestionar los recursos en tiempos de hambruna y en tiempos de abundancia, una de las personas que fueron beneficiadas por eso fueron sus propios hermanos, aquellos que lo vendieron. Fue su propia familia. Y cuando Él se revela a ellos, les dice de esta manera, ustedes se propusieron hacerme mal, ustedes se propusieron hacerme mal. Eso fueron los autores intelectuales de haber vendido a José. Y fueron los autores materiales de haberlo entregado como esclavo a gente desconocida. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios... Alguien diga conmigo, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. En la versión Reina Valera, la vieja y querida Reina Valera de 1960 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
Dios es un Dios de planes, de diseños y de propósitos. Contigo, con tu familia, con una nación, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, con un objetivo de resolver en el tiempo en que tú estés en la tierra, a través de tus hechos, de resolver problemas de parte de Él, resolver problemas para la humanidad, resolver problemas para otras personas. Tú eres la solución para muchos. Si realmente tú cumples tu propósito en esta tierra, tú te vuelves alguien imprescindible porque te vuelves un resolvedor de problemas. La respuesta para la necesidad de muchos. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con ese propósito. Desde el sol, que fue creado para darnos luz y calor, entre tantas cosas, el agua, el viento, el mar, los peces. El pez chico fue creado para que lo coma el grande. Todo fue creado con propósito. El ser humano fue creado con propósito. Y cada ser humano tiene un diseño para cumplir ese propósito. Así como el diseño de las aves es volar, y para eso hubo que hacerle alas. Así como los peces tienen un diseño para moverse en el agua y respirar debajo del agua, aunque algunos respiran debajo del agua sin ser peces. Se las han ingeniado para tener branquias. Otros fuman debajo del agua también. Pero esos son casos especiales. Lo cierto es que Dios nos ha diseñado de acuerdo al propósito. A la mujer la ha diseñado para concebir. Al hombre lo ha diseñado con el propósito de engendrar. ¿Por qué? Porque Dios está dando respuesta a una necesidad que de la tierra tiene, de que los seres humanos se multipliquen en ella y la sojuzguen y gobiernen en nombre de Dios. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con propósito. Él ha preparado obras en esta tierra para que tú las hagas. Hay obras que en esta tierra necesitan ser hechas de parte de Dios y por eso es que Dios requirió tu presencia en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Dios es un Dios de propósitos y te ha diseñado de tal manera que tú cumplas tanto en el aspecto físico, espiritual, psicológico, mental, carácter, cumplas ese plan, cumplas ese propósito. Antes que nacieses, yo ya sabía que existirías. Antes que estuvieses en el vientre de tu mamá, yo ya te había dado con un propósito para este mundo, que fueses un vocero de parte mía, un profeta a las naciones. Esa es la palabra de Dios a Jeremías. Ahora, entre el lugar donde yo estoy y el propósito y el diseño que tengo, hay un camino a andar. Y es ahí donde patinamos. Ahí donde nos cuesta entender el plan que Dios tiene para que lleguemos a esos propósitos. Ahí es donde no nos gusta. Ahí es donde agarramos la calculadora y decimos, no, no puede ser. El plan que Dios permitió para que José dejase de ser el mimoso de papá y el amado y único de su mamá, Raquel, porque José vino por un milagro de Dios, porque Raquel no podía concebir hijos. El plan que Dios escogió, lo escogió de una manera soberana y permitió que los actores y los ejecutores de ese plan fueran los hermanos de José.
Pero no eran gente espiritual ellos, eran gente carnal. Conocían del Dios de su padre Jacob, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham. Ellos conocían la palabra de Dios, pero no habían tenido un encuentro personal con ese Dios. Y sus acciones no condecían, no eran condescendientes, no replicaban ese conocimiento que tenía de Dios. En otras palabras, tenían conocimiento, decían ciertas cosas, pero hacían otras. Así hay muchos también que se dicen, pero no hacen. O hacen lo contrario a lo que dicen ser. Dice que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así eran los hermanos de José. Y además de eso, el corazón de ellos estaba contaminado por la envidia. La Biblia dice en Génesis capítulo 37, verso 11, que después que José recibió ciertas revelaciones de Dios y las contó a su padre y las contó a sus hermanos, dice que sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en eso. Y Hechos capítulo 7, verso 9, dice que los patriarcas, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Ahora, el plan que Dios elige para llevar a José a Egipto y que fuese quien él había pensado que fuese el primer ministro de Egipto, llamémosle así, el segundo después del emperador y del rey que era el faraón, el camino que Dios escogió no era un camino recto, libre de dificultades. No fue a través de un ángel, ni fue a través de personas santas, ni instrumentos de honra. No. Era a través de estos carnales. Por eso es que ellos comenzaron a moverse por envidia y por celos y a cometer injusticias contra José. Ellos que tenían que proteger al hermano más chico, lo desprotegieron. Ellos que tenían que cuidarlo, lo vendieron. Ellos que tenían que dar cuenta al padre por ellos, no dieron cuenta, le mintieron al padre acerca de su hermano. Lo pasaron a cobre. Lo entregaron, lo sacaron del seno de su familia, del amor de su madre como hijo único, del cuidado de su padre, de su idioma, de su familia, de sus costumbres, y se lo llevaron de esclavo a un país que no conocía, a un idioma diferente. Su vida no valía más que la vida de un esclavo, nada valía. ¿Cómo es que Dios escoge eso? ¿Por qué? Porque Dios permitió que en el libre albedrío de sus hermanos hicieran lo que hicieron. Pero a su vez, sin dejar de ser soberano, Dios fue usando todas esas cosas para cumplir su propósito. ¿Era justo lo que le pasó a José? No, lo vendieron injustamente. ¿Era justo todo lo que pasó José en la casa de Potifar? No, injustamente lo metieron en la cárcel, acusado de deslealtad a su amo y de infidelidad con su mujer. ¿Era justo que estuviese en la cárcel por tantos años, aún después de revelarle un sueño a alguien que vino a ser el copero del faraón y que no se acordara de él? No, era injusto. Pero Dios estaba obrando su perfecta voluntad a través de la injusticia. ¿Te crees que estás pasando por injusticias? ¿Y cómo te sientes ante las injusticias? ¿Cómo te sientes ante las acusaciones falsas? ¿Cómo te sientes ante el atropello de los demás? ¿Te sientes víctima? ¿Estás amargada?
¿Estás fastidiada? ¿Tienes ataques de caspa? ¿Se te está cayendo el pelo? ¿Pero no se te caen las mañas? ¿Qué te está pasando? ¿Te da chivipiorca? Bueno, debo decirte que dejes esas cosas de lado, porque esta es la buena voluntad. Esta es la buena, no lo dije bien. Esta es la buena voluntad de Dios para contigo, que des gracias a Dios en todo y por todo, porque aunque los hombres hagan lo que quieran hacer y aparentemente no tienen límites, no hay nada que no esté permitido por la soberanía de Dios que está obrando a tu favor. Hay algo que Dios requiere en este camino, en este plan, que tú te mantengas fiel a Él. Porque las cosas cooperan para bien para aquellos que le aman. Y la medida de nuestro amor por Dios no es estados de éxtasis, no son estados de hiperafectividad para con Dios. No. El amor de Dios se manifiesta en la medida de nuestra obediencia a su palabra. La medida de nuestra obediencia es la medida de nuestro amor. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Esto es, obedecerá. Y lo obedece ante las adversidades más grandes. Sigue bendiciendo, aunque tiene ganas de maldecir. Sigue haciendo el bien, aunque se desanime para hacer el bien, con todo lo que le pasa. Sigue siendo generoso pese al egoísmo de los demás. Sigue orando por el que le ultraja y le persigue a pesar de las calumnias de los demás. Él sabe que es bienaventurado cuando por causa del Señor hablen cualquier cosa mintiendo, porque sabe ese creyente que a los que aman a Dios, todas esas cosas les están ayudando para bien. No solamente José el que pasó por eso. Damas y caballeros, señoras y señores, quiero decirles que un día Jesucristo, el Señor, fue crucificado. Fue crucificado no por haber hecho el mal. Jesús le dijo a los de su época en algún momento, ¿por cuál de mis buenas obras me apedrean? Fue crucificado porque le tenían envidia. Nuevamente la envidia. La Biblia dice que cruel es el furor y la ira es terriblemente destructora de relaciones, destructora de la confianza entre las personas. Pero ¿quién podrá estar en pie ante la envidia? Porque el que tiene envidia dentro tiene perturbado su mente y su corazón. Esa persona tiene necesidades, pero no se las pide a Dios, sino que codicia suplir sus necesidades con egoísmo, con codicia en su corazón. Y no le pide a Dios. Y cuando le pide, no recibe porque pide mal, codiciosamente, para su deleite. Y esa persona arde de envidia, es contenciosa, peleona. ¿De dónde vienen las contiendas entre vosotros? Es porque la culpa de él. No es porque la culpa de él. La Escritura dice que es por nuestro corazón codicioso, contencioso, celoso. Y como dicen por allá en campaña, envidioso. Por eso es por eso. Por eso es que hay líos. Entonces la persona, cuando ve que otro tiene algo que ella codicia y no puede alcanzar, entonces dice la Biblia que esa persona es como que tiene carcoma en los huesos. ¿Qué es la carcoma? La carcoma es como la polilla para la madera. La carcoma es como una polilla. Se va comiendo la madera por dentro, la va agujereando. De la misma manera, la persona que tiene envidia tiene como una carcoma, como un bichito que le va comiendo por dentro, le va comiendo los huesos. Eso es terriblemente perturbador. Así que cuando la persona tiene envidia o celos de otro, no porque le haga algo o si le hace, peor todavía,
pero a veces si no le hace la inventa, esa persona con tu sola presencia se siente terriblemente perturbado. No sabe por qué algo adentro le nace, que es como un furor. Es un enojo, gratuito, gratuito. No necesitas absolutamente ningún pago de nada, gratuitamente. ¿Y qué te digo cuando cometes un error? De los tantos que cometemos los seres humanos, no hay compasión. Puede estar años recordándote eso que un día hablaste, dijiste o hiciste una mueca. ¿Por qué? Porque es como carcoma en sus huesos. Tiene afán, tiene ansiedad por tener algo, no lo logra. E inconscientemente el otro es el culpable. Mire lo que le pasó a una muchacha llamada Raquel. Raquel era esposa de Jacob. En aquel tiempo había lo que se llama la poligamia. Y Jacob se casó con Lea, la hermana. Y al cabo del tiempo, el padre, que era un pillo bárbaro, Labán, le dio por esposa también a Raquel, su otra hija. Pero ¿qué sucedió? Raquel no podía tener hijos. Lea sí, Lea tenía hijos, pero Raquel no tenía hijos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues la Biblia dice que Rebeca tuvo envidia de su hermana porque no podía tener hijos. ¿Y a dónde fue? ¿Fue al Señor? ¿Fue a orar a Jehová? ¿Fue a orar a Dios? ¿Al Dios de la provisión? ¿Al Dios que sana la esterilidad? No. Fue al marido. Fue al marido. Y dice que apersonó a Isaac y le dijo: Isaac, dame hijos o me muero. Y Isaac dijo: pero ¿soy yo Dios? Tú ya sabes que funciono porque tengo hijos con otra mujer. No importa. No tienes conmigo, dámelos igual. Pero no tengo. Me lo tienes que dar igual. Tú tienes la culpa de mi esterilidad. Usted ve cómo la persona envidiosa pierde los estribos. Queda totalmente obnubilada. Su razonamiento se oscurece. Todo lo que siente son una ebullición de emociones negativas. ¿Y contra quién se la agarra? Con el primero que se le encuentre. Ese día justamente estaba afeitándose Jacob y dice: a ti mismo, dame hijos o me muero. Pero podría haberse encontrado con el perro del vecino. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona que tiene envidia y se mueve por la envidia siente un malestar y de alguna manera tiene que proyectarlo, tiene que sacarlo. Y muchas veces lo hace con la gente inocente. Unas veces lo hace con la gente inocente y las otras también. ¿Y qué te digo si alguno tiene algo de responsabilidad? Peor todavía. Santos, esto no debe de ocurrir en el pueblo de Dios. Debemos cuidar el corazón. Debemos entender que Dios es el único que puede suplir todo lo que nos falta y arreglar todo lo que necesitamos que se arregle en nuestra vida, si es que nosotros queremos lo que queremos para glorificar a Dios y cumplir su propósito en la tierra. Porque si solamente Raquel quería tener hijos porque se le cantaba la gana para no ser menos, entonces no estaba bien. Ella debería desear hijos como los deseó Ana. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. Yo no pido para mí, lo pido para ti. Y de paso me sanas la esterilidad. Los patriarcas, movidos por envidia, ellos no tenían la aprobación ni de Dios, ni la aprobación de Jacob, porque su padre oía de las diabluras que hacían ellos. Y por el contrario, José
aún de jovencito, era temeroso de Dios y era compinche con su padre. Y gozaba del beneplácito de su papá. Sin embargo, en lugar de tener en José un lugar, una persona donde inspirarse y donde crecer espiritualmente y donde tomar ejemplo, se volvieron contra él. La consecuencia fue que en esas injusticias lo vendieron e hicieron todo lo que hicieron. Como lo hicieron con Jesús. La Biblia dice que también a Jesús los fariseos se lo llevaron a Pilato. Y Pilato, un viejo zorro también, sabía que cuando le habían traído a Jesús no era porque él había hecho algo malo, sino porque sabía que lo entregaban por envidia. Esto está en Marcos capítulo 15, verso 10. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Mientras Dios escoge el camino de las injusticias de los demás para llevarnos al propósito y al destino que Dios tenía ya antes de traernos a este mundo, mientras Dios escoge eso, va trabajando con el corazón de José. José está siendo probado, su carácter está siendo perfeccionado, su personalidad comienza a madurar. Dios trabaja en él, lo hace un hombre paciente. Vaya si tuvo que ser paciente. Lo hizo un hombre manso, lo hizo un hombre templado, desarrolló los frutos de un carácter maduro. Y usó todas esas cosas, ¿para qué? Para que cuando llegue el tiempo, dice que salió de la cárcel para reinar. Mientras Jesús se convertía en el Salvador de todos los hombres, mientras Dios lo convertía en aquel que tiene nombre sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla y toda lengua le confiese como el Señor, mientras lo convertía en la cúspide de la autoridad universal, mientras lo constituía el heredero de todo, mientras lo constituía Señor de señores y Rey de reyes, tuvo que pasar, o mejor dicho, Dios permitió que fariseos y principales líderes y escribas y religiosos lo crucificaran por envidia. Qué camino, ¿verdad? Qué doloroso. Muchos no pasan las pruebas y cuando sufren injusticia se amargan, se deprimen, se apartan, se alejan de Dios, se alejan de la familia de Dios, quedan heridos, quedan ofendidos y se olvidan que ningún acontecimiento ha venido a la vida de ellos sin el previo consentimiento del Señor para un bien mayor. Se olvidan de la soberanía de Dios, se olvidan que Dios está detrás de cada asunto, bueno o malo. No que Él incite hacia el mal, pero Él permite ciertas cosas, porque tiene que tratar con nuestro corazón. Se olvidan de eso, se desalientan y dicen, voy a cambiar. Algunos cambian de iglesia, otros cambian de marido, otros cambian de mujer, otros se cambian para otro país, otros cambian. ¿Y qué hacen? No importa, lo importante es ir para otro lado y no estar acá. Y donde quiera que van rumiando sus amarguras, sus angustias, y se transforman ellos también en instrumentos opresores de otros, porque fueron vencidos por lo malo y no vencieron con el bien el mal. Obedece a Dios, ama a Dios, no seas vencido de lo malo, vence haciendo el bien aún en el mal que te han hecho, y vas a ver que al fin se cumplirá el tiempo y saldrás, no importa del pozo más profundo en que te encuentres o de la cárcel con cuántos barrotes tiene, serás sacado de ahí para tu lugar designado, señalado por el Señor. No se me duerma ahora, pues todos me hacen así. ¿Eso qué significa? ¿Que está bien o que se están durmiendo? Mientras Isaac prosperaba al 100 por 1 en tierra de Gerar,
mientras Isaac trabajaba y Dios lo prosperaba. Y dice la Escritura en Génesis 26, 14, que Isaac tuvo hato de ovejas, montón de ovejas, de vacas, mucha labranza. Mientras pasaba por eso y Dios lo llevaba a ese lugar para prosperarlo, los filisteos. Estos filisteos sí no conocían nada de Biblia. No conocían de la palabra de Dios. Los impíos, los filisteos, le tuvieron envidia y le hacían la vida cuadrito a Isaac. Cualquier cosa que Isaac hacía se la criticaban y se la quitaban. Destapó los pozos que hizo su padre Abraham para sacar agua para las vacas, para las ovejas, para la labranza. Y dice, no, lo destapaste, es nuestro. No, pero ¿cómo es nuestro si este lo hizo mi padre? No, pero lo hizo para nosotros, no lo hizo para ti. Y ahí lo patoteaban y se abría otro pozo y le salía agua. Y los filisteos abrían pozos y lo único que sacaban eran raíces y nada, y nada. Y tierra sacaban. Pero Isaac iba, hacía pozos, sacaba agua. Y los filisteos se requemaron. Pero requemados estaban. ¿Y por qué? Ellos no deseaban al Dios de Isaac. No veían el testimonio del Dios de Isaac. No, ¿sabe lo que veían? Que éste tenía lo que ellos codiciaban. Y le tuvieron envidia. Eso pasa en los trabajos. Eso pasa cuando te aceptan a ti y a ellos no los aceptan. Eso pasa aún en las iglesias. Cuando Dios te respalda a ti y el otro, que también quiere que Dios lo respalde, pero no tiene un corazón que desea a Dios, sino que codicia las bendiciones, no tienen lo que ellos esperan, lo que ellos quieren. ¿Y qué pasa? Te tienen envidia. Pasan como Larralde, el corito de Larralde. Yo sé que en el pago me tienen idea. ¿Por qué te tienen idea? Porque hay envidia en el corazón. ¿Y qué te digo de David? David, que Dios lo ungió, que Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Su padre mandó a David a la guerra para llevarles comida y para que le trajera noticia de cómo estaban sus hermanos. Y sus hermanos que le tenían envidia. Tú no viniste acá para ayudarnos ni para nada. Tú viniste acá por curioso, guricito curioso, mal enseñado. Como dicen allá en la frontera, murriña. Y David dice, ¿y ahora qué hice yo? Se ve que el pobre lo tenían abollado de tantos golpes, los hermanos mayores. Pero en ese lugar, David derriba al gigante. E Israel tiene una gran victoria. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando volvieron, las porristas, bueno, a mí no me sale, ustedes saben, las porristas entraron a la ciudad con el ejército y todas cantaban, cha, 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 cha. David mató a sus 10.000 y Saúl a miles, y lo decían medio bajito así. Y Saúl mató a sus miles. Claro, Saúl era un viejo ya sin dientes. Un viejo cascarrabia, medio endemoniado. Y David era un muchachito de hermoso parecer y rubiecito, jovencito. ¿Qué hacían las chicas? ¿Cuántos mató David? 10.000. Y gritaban, 10.000. Como salen en las fiestas esas de los eventos mundiales, las porristas. Y dice que Saúl, para su adentro, decía, mire lo que dice, 1 Samuel 18, 7 al 9. Cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1.000, pero David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Con las chiquilinas? No. ¿Con quién se las agarró? Con el instrumento de Dios, con David.
y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más a este mocoso que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Sin embargo, esa ira de Saúl, esa persecuta de Saúl, eso que de repente estaba bien y de repente lo perturbaba un demonio y lo quería clavar contra la pared. Porque ahí estaba, lo llamaba para que le tocara el arpa, para que le cantara unos salmos. Y ahí estaba ahí, al lado de la estufa, a Saúl, yo me lo imagino. David estaba vestido de rey, al lado de la estufa, tomando sus mates, una copita de vino, un quesito con salame. Y tocaba David. Y era como la 10ª canción, y tocaba y tocaba. Dice, otra más, mi señor el rey, tócate otra más. De repente, el viejo se quedaba tarado, con perdón de la expresión. Dice que un espíritu malo lo atormentaba, le entraba algo en la cabeza y lo empezaba a mirar a David y dice, lo voy a matar. Le voy a matar al petizo este. Le voy a matar. ¿Por qué? Y no sé por qué, pero algo me dice que lo tengo que matar. Y agarraba la lanza. Por supuesto que David dejaba la ventana entreabierta. Era chico, pero no era tonto. Y cuando agarraba la lanza, largaba el arpa, se la tiraba por la cabeza y decía, ¡a correr! Salida por la derecha, como los dibujitos animados. Y ahí andaba deambulando David. Sin embargo, Dios estaba, a través de Saúl, estaba matando el Saúl que tenía David adentro. Porque todos tenemos un Saúl, todos tenemos un ego, todos tenemos un hombre egoísta adentro. Y ustedes también las mujeres, ¿eh? No me miren así. Pues algunas damas miran y dicen, yo ya lo sabía, dice que los hombres... No, ustedes también tienen su egoísmo, tienen un Saúl adentro, necio, terco, medio endemoniado, si lo miras con un ojo solo. Y eso hay que llevarlo a la cruz, hay que renunciar a eso, hay que matarlo. Y a veces no hay mejor que otro Saúl para matarlo a Saúl. Por eso Dios trabajaba con David, trabajaba con él. Hasta que llegó el día en que quitado Saúl, dice, ¿quién lo quitó? El Señor. El Señor. Ya estaba deseando, miraba al fondo de la lata de Saúl y decía, fecha de vencimiento, y decía, falta poco. Y la dejaba ahí el Señor. Hasta que un día llegó el día. Y quitado Saúl, levantó a... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Levantó a David. ¿Y qué es lo que va a pasar contigo? Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Permanece fiel, permanece amando. Permanece en el lugar que Dios te ha puesto. Déjate tratar por Dios. Confía, Dios tiene un propósito contigo. Dios es un Dios que tiene un diseño y Él está trabajando en ese diseño. Él te está formando como el alfarero forma con sus manos sabias y entendidas la vasija. Él tiene un plan. A veces duele y otras veces también. A veces te quebranta y usa personas injustas, malvadas, violentas, altivas, prepotentes, envidiosas, que te atacan, que hablan mal de ti, que te defraudan. Dios usa eso para tratar contigo. Pero va a llegar el día en que quitado ese, te levanta a ti. Te levanta a ti. Porque ese es el Dios que tenemos. Se complace el Señor en hacer misericordia con los que le temen y aman su nombre. A ti también te va a levantar. Lo que el Señor quiere es que ya no estés más en el lado incorrecto de la historia, en el lado de los amargados, en el lado de los que no creen que Dios está al control de sus vidas,
en el lado de aquellos que viven lamentándose y haciéndose de víctimas por lo que le han hecho y le han dejado de hacer. Y le cuentan a todo mundo. Que salgas de ese lado incorrecto de la historia y te pongas en el lado de los hombres que alcanzaron victoria, como José, como David, como nuestro Señor Jesucristo y tantos otros más. Que te pongas en el lugar de aquellos que aman a Dios, guardan su palabra y pacientemente esperan al Señor hasta que se inclina a ti y te manda a sacar de ahí. Y sales de tu cárcel para reinar. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Dónde te sientes como en una cárcel? No estarás toda la vida ahí. Si ahí eres fiel, si ahí obedeces, ciertamente te sacará de ahí. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. No vas a necesitar cuñas ni cuñados. Dice que Dios te va a sacar de ahí. Y el otro lugar incorrecto de la historia es estar en el lugar de los Saúles, de los patriarcas, de los fariseos, de los religiosos. Ese es el peor lugar, porque nunca termina bien la historia para ellos. Nunca. Los hermanos de José terminaron postrándose a sus pies y reconociendo que Dios lo había amado a José. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día juzgará a los que le entregaron injustamente. David fue puesto en alto, pero Saúl murió por la espada de los enemigos. ¿Y qué decirte de la vida de Pablo? Que algunos procuraban predicar solamente para añadirle tristeza, por envidia. ¿Y qué te digo de la iglesia de Filadelfia? Y tantos que han tenido que pasar por este proceso, por este camino que a veces no entendemos. José tenía el diario del lunes y pudo decir, pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Tú quizás no tienes el diario del lunes. Quizás está en este propósito, en esta parte, del proceso. Pero te estoy hablando con el diario de lo que va a pasar. Que si eres fiel, Dios también se mostrará fiel a ti y te va a levantar. Tu historia no terminará en una cárcel. No terminará en los montes, en la cueva de Adulam, como pasó David. No terminará en el carro de los ismaelitas ni en la cárcel. Terminará en el destino que proféticamente ya Dios te había asignado para cumplir tu ministerio y la obra que bendecirá a muchos. Vamos a ponernos de pie. Los que están a través de esta señal, queremos bendecirles y animarles a que si están en el lugar incorrecto, sea de Saúl, de los patriarcas, de los fariseos, de los que hacen daño a otros, de los que sienten envidia. Si estás en el lugar incorrecto de aquellos que están ofendidos por los que les ofendieron y no han perdonado de corazón, este es el día y la hora de ponerte en el lugar correcto de la historia, en el lugar que estuvo José, amando a Dios, bajo las presiones y las dificultades más adversas. Dígale al Señor en esta hora: Padre, tu palabra me ha hablado. Tu palabra me ha hablado. No hay excusas para darte. No hay excusas para darte. Quiero traer delante de ti Quiero traerte delante de ti mi mente y mi corazón. 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 Quiero pedirte que tú hoy, Quiero pedirte que sé tú que hoy, es toda raíz de codicia, sé que es toda raíz de de codicia, envidia de envidia y de celo y de celos que pueda tener que pueda tener contra mi prójimo cualquiera sea. contra mi prójimo cualquiera sea. Quiero pedirte que me perdones Quiero pedirte que me perdones por dejarme ofender, por dejarme ofender, por
dejarme herir dejarme ir y mantenerme victimizado y mantenerme por las victimizado cosas que me han sucedido. por las cosas que me han Te sucedido. pido perdón, Señor, Te pido perdón, por no Señor, confiar en ti, por no confiar en ti, que tú estás obrando tu perfecta que voluntad, tú estás obrando tu perfecta a voluntad, pesar de mis a acontecimientos, pesar de mis a acontecimientos, pesar de los hechos de mi a vida. pesar de los hechos Te vividos. pido, Señor, Te pido, Señor, para salir de esta situación, para salir de esta que situación, tú me perdones, que tú me perdones, que tú me que limpies tú me limpies y pongas en mí y pongas en la mí fortaleza, la fortaleza la determinación y la determinación de seguir adelante, de seguir adelante, agradecido a ti, agradecido a ti, perdonando perdonando y haciendo el bien y haciendo el bien en todo tiempo, en todo tiempo, dándote a ti las gracias, dándote a ti las gracias, sabiendo sabiendo que todas las que cosas todas las cosas ayudarán para mi bien, ayudarán para porque bien, te amo porque te y amo estoy en tu y propósito. estoy en tu propósito. Señor, Señor, acepto el camino acepto el camino por el cual tú me llevas por el cual tú me a llevas hacer a hacer lo que tú quieres que haga lo que tú quieres que y haga ser y ser quien tú quieres que yo sea. que tú quieres que yo sea. Sí, Señor, Sí, Señor. llegaré, Llegaré, alcanzaré. alcanzaré. Hoy me di cuenta Hoy me di cuenta que debo ser dichoso que debo ser y dichoso sentirme bienaventurado y sentirme bienaventurado cuando por diversas razones cuando por diversas me razones acusan me injustamente. acusan injustamente, Porque yo sé, Señor, porque yo sé, que Señor, tú te levantarás por mí que tú te levantarás por y mí prosperarás mi vida y prosperará a mi tu vida debido a tu tiempo. debido tiempo. Lo digo de todo corazón, Lo digo de todo corazón, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor y a su palabra que nos ha hablado en este día. Vaya, vaya. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, Él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El rey te invita a su casa real. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando.